Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de terapia cognitiva. En este vídeo pretendo explicar algunos aspectos de la terapia cognitiva conductual o terapia racional emotiva conductual, que es la más utilizada actualmente por los psicólogos, no solamente en España, sino en otros países del mundo, en la mayor parte de los países del planeta. Realmente tiene una importancia tremenda esta terapia cognitiva, porque es una terapia que se basa en el conocimiento, en la razón, en los argumentos, en las explicaciones también basadas en la realidad y también en la relativización de los problemas, de las circunstancias por las que todo el mundo atraviesa, etc. En ese sentido, es una terapia del conocimiento, se podría decir. Y además es claramente un enfoque psicoterapéutico que trabaja con los pensamientos y las percepciones para mejorar el estado emocional de las personas y el comportamiento también de los sujetos. En ese sentido, es muy importante considerar que las percepciones dan significado a las sensaciones que tenemos. Está el denominado proceso sensoperceptivo o proceso sensorial perceptivo. Por lo tanto, los pensamientos derivan de las percepciones, podríamos decir, o son también percepciones en cierto sentido, indudable. Y claro, el estado emocional y afectivo depende de cómo pensemos, de qué pensemos y de cómo interpretemos la realidad, de lo que nos sucede, y por lo tanto se influye notablemente en el comportamiento de las personas. Todo esto hay que tenerlo muy claro porque de esa forma se entiende mejor cómo debemos comportarnos para sentirnos mejor con nosotros mismos, sentirnos más felices, más plenos, más realizados y sabiendo que todo tiene solución de alguna manera en esta vida. Siempre hay millones de soluciones posibles a cualquier cosa que nos suceda. Todo depende de buscar esas soluciones, de investigar, de luchar por conseguir ser cada vez más felices, o por lo menos por ser felices o intentarlo, porque es verdad que hay distintos filósofos que dicen también que, claro, en la vida nos suceden cosas buenas y malas y eso depende de la contingencia y del azar. Como dice algún filósofo, ilusionante siempre es posible. Lo que sucede es que tenemos que aceptar que habrá cosas negativas que nos llegan a la vida y cosas positivas que también nos llegan. Eso, por supuesto, es lo deseable que fuera siempre, pero no lo es. Y hay que ser realista en ese sentido, y eso lo dicen numerosos filósofos y también psicólogos. Podemos decir que la terapia racional emotiva conductual, o TREC en siglas, que es la base de la terapia cognitiva, fue desarrollada por Albert Ellis, este psicólogo norteamericano, en el año 1955 y luego tuvo una repercusión inmediata y realmente muy grande en todo el mundo. Y podemos decir que hoy en día prácticamente todos los psicólogos, o la mayor parte de ellos, utilizan esta terapia con sus pacientes, a los que acuden a su consulta clínica. También hay que señalar que el psiquiatra estadounidense Aaron Beck contribuyó de modo significativo a este enfoque de la terapia cognitiva, con sus análisis, con sus estudios, con sus planteamientos. Por ejemplo, Beck identificó que muchos de los sufrimientos de sus pacientes estaban relacionados con pensamientos negativos y creencias poco realistas o creencias limitantes, que se dice actualmente en la jerga psicológica. Ciertamente hay que eliminar de nuestra mente los pensamientos negativos y las creencias poco realistas. Eso es evidente para estar mejor anímicamente y para sentirnos también psicológicamente mejor. Y eso es algo que pues apelan a ello los propios psicólogos cuando atienden a sus pacientes. Además, hay que decir que la terapia cognitiva sostiene que las personas no sufren directamente por los eventos externos o las cosas que les suceden, sino sobre todo por cómo interpretan esos eventos. Es una cuestión de interpretación. En ese sentido, pues muchos psicólogos insisten en estas cuestiones y efectivamente se han escrito infinidad de libros sobre la terapia cognitiva, infinidad de artículos, etc. Hay numerosos vídeos sobre este tema, pero conviene a veces aclarar estas cuestiones también. En ese sentido, se puede decir también que los psicólogos, los terapeutas, trabajan en colaboración con los pacientes para, sobre todo, desarrollar habilidades de comportamiento y habilidades mentales, podríamos decir habilidades de pensamiento, que les permitan identificar y reemplazar los pensamientos y creencias distorsionadas. Es lo que se llama también la disonancia cognitiva, que tiene que ser pues entendida como lo que es algo negativo y eliminada o cambiada por una percepción positiva de las cosas, sobre todo por una interpretación realista de lo que sucede, viendo pros y contras de cada situación y sabiendo que la vida
no es un paraíso para nadie, porque hay muchas dificultades que resolver, problemas que surgen continuamente, porque la vida es constitutivamente problema, como han dicho distintos filósofos, entre ellos Julián Marías. Y además la vida es constitutiva inseguridad, por ejemplo. Eso lo decía también Julián Marías. Por tanto, no podemos pretender que todo lo que nos suceda en la vida sea perfecto, sea equilibrado, sea armónico y sea positivo, porque eso es un imposible. Eso no sucede nunca para nadie. Por tanto, tenemos que ser resilientes, resistentes ante las situaciones, saber tomar decisiones que nos produzcan pues un bienestar psicológico y que además sirvan para desarrollar nuestras potencias, nuestras facultades, nuestras capacidades, nuestras posibilidades en la propia vida, y de esa forma pues desarrollar nuestro proyecto vital o nuestros proyectos vitales de la mejor forma posible. En ese sentido, los psicólogos ayudan a las personas con esta terapia cognitiva a reconocer pensamientos inexactos y reevaluarlos, reconsiderarlos y valorarlos de otra forma, porque de ese modo, diríamos, se busca el equilibrio psicológico, que no tiene que ser un equilibrio psicológico absoluto, porque eso no lo posee nadie, porque puede haber altibajos en ese equilibrio psicológico, pero que haya unos mínimos de control emocional, de control psicológico de nuestra propia conducta, de nuestros propios pensamientos, etc. En definitiva, la psicología cognitiva y la psicología que se dedica a estas cuestiones de valorar los pensamientos, los sentimientos, en definitiva la terapia cognitiva, se centra en el presente y está orientada a la resolución de problemas en la medida de lo posible. A veces la solución de un problema es pensar y saber que no tiene solución, pero se puede enfocar de otra manera y derivar de otras formas hacia otros sentidos que se pueden encontrar que permitan olvidarse de ese problema y superarlo de alguna forma. Por lo tanto, el presente es muy importante, estar atentos a lo que sucede en cada momento y eso sirve para mejorar el estado emocional y afectivo de las personas. En ese sentido, hay otra cuestión muy importante que es el desarrollo de la autoestima personal. Una autoestima, por supuesto, que tiene que estar relacionada con un planteamiento realista de la vida, sin exagerar los méritos propios y tampoco sin subestimarlos. Y en ese aspecto, muchas veces las personas cuando van a la consulta de los psicólogos pues tienen problemas en cuanto a la autoestima. Cada vez más gente acude a los psicólogos por problemas de ansiedad, de angustia, de depresión, de insomnio permanente o casi permanente, etcétera. Y en ese sentido los psicólogos pues tienen estrategias diríamos psicológicas para que esas personas se sientan mejor y superen esos problemas que puedan tener. De hecho, una de las tareas o de las funciones principales y prioritarias de la terapia cognitiva, que tanto se usa actualmente, es desarrollar habilidades, diríamos, no solamente sociales, que por supuesto también, sino habilidades personales para enfrentar dificultades, ser cada vez más resistente a los problemas, porque una de las cuestiones que aparece continuamente en la vida real, en la vida social, es que muchas personas, como vemos en una vida muy mediada por los dispositivos digitales y por otras cuestiones similares, pues mucha gente no es capaz de resistir muchas situaciones y tenemos que ser más fuertes emocionalmente y más fuertes afectivamente, y mucha gente pues no lo es, no digo toda, pero sí bastante. Por lo tanto, la resiliencia, la resistencia ante situaciones negativas es clave y es fundamental. Esto no significa que ante problemas muy graves la persona, por supuesto, necesite una ayuda emocional, un apoyo psicológico, etcétera. Eso la persona más fuerte del mundo la puede necesitar, esa ayuda psicológica, eso es incuestionable. Pero hay pequeños problemas diarios que suceden y que algunas personas o bastantes personas no son capaces de solucionar adecuadamente y, diríamos, eso les afecta muy negativamente su estado de ánimo. Eso, por supuesto, hay que intentar superarlo de una forma activa con distintos procedimientos y distintas actitudes para precisamente ser más fuertes emocionalmente. En definitiva, hay que potenciar o fomentar la positividad y la voluntad de asumir desafíos, porque sin cambios y desafíos no se avanza en la vida. Frente a una idea de la existencia que tiene que ser siempre algo muy seguro, muy estable, permanente, etc., actualmente la vida está cambiando a una velocidad vertiginosa, para muchas personas, diría que para todas, y eso supone que tiene que haber una adecuada capacidad de adaptación a esos cambios continuos que todas las personas pues tienen en sus vidas, incuestionablemente.
En ese sentido, por supuesto, hay muchas técnicas que se pueden utilizar y que conocen los psicólogos, que son especialistas precisamente en este tipo de cuestiones, como es lógico, y luego también en la vida diaria, en muchas ocasiones los psicólogos que utilizan esta terapia cognitiva recomiendan, por ejemplo, procesos de autoconciencia. Por ejemplo, las personas pueden comenzar por observar sus pensamientos, están basados en hechos o en suposiciones, son positivos o negativos. Claramente los pensamientos tienen que estar basados no solamente en suposiciones o exclusivamente en ellas, sino sobre todo en hechos, en realidades confirmables, objetivables, en datos, en definitiva, porque si no, esa suposición pues no tiene fundamento en nada. Y realmente los pensamientos, a ser posible, tienen que ser siempre o casi siempre positivos, porque los negativos disminuyen pues la capacidad de las personas de resolver problemas en general, aunque puede haber casos en que no. Y en definitiva, es lo que decía también Spinoza, que hay que vivir de forma alegre, optimista, porque diríamos la tristeza pues nos daña nuestra vida y daña nuestra capacidad de actuar. En ese sentido, eso es algo también perfectamente lógico y coherente y que encaja de una manera absoluta con lo que señala la terapia cognitiva de Albert Ellis. Además, también hay otras estrategias que se pueden utilizar por parte de las personas que lo deseen, que es, por ejemplo, llevar un diario de pensamientos. Y las personas de esa manera anotan los pensamientos recurrentes y evalúan si son realistas o si son pensamientos distorsionados. Eso también sirve para mejorar, diríamos, la autoestima y para conseguir más fuerza ante los avatares de la vida, que indudablemente nos llegan a todos. En cuanto al pensamiento negativo o a los pensamientos negativos, hay que preguntarse siempre si hay evidencia real para ese pensamiento negativo y si no la hay, pues eliminar ese pensamiento negativo, olvidarse de él, sobre todo no tenerlo presente en la mente, eso lo dicen mucho los psicólogos y eso es algo también que da muy buen resultado de forma general. También pues muchos psicólogos recomiendan, siguiendo los planteamientos de la terapia cognitiva, practicar la atención plena, que significa centrarse en el presente, observar todos los detalles de lo que sucede o la mayor parte de ellos, y también hay técnicas de relajación que son muy positivas, también está la meditación, la respiración consciente, generalmente profunda, que sirve para tranquilizarse, para relajarse, y por supuesto no hay que tener nunca creencias limitantes, siempre somos más capaces de lo que creemos y yo diría que somos más inteligentes de lo que pensamos también, porque sin caer tampoco en la vanidad y en el orgullo. Todos tenemos unos talentos mayores para unas cosas que para otras. Esas fortalezas en cuanto a talentos hay que desarrollarlas en la medida de lo posible, por supuesto, porque eso es lo que nos va a hacer crecer más interiormente y exteriormente. Por lo tanto, hay que desterrar cualquier creencia limitante porque somos capaces de mucho más de lo que creemos. También es positivo desarrollar estrategias para enfrentar situaciones difíciles. Y también otro apartado muy importante es la resolución de problemas y también otra cosa que dicen mucho los psicólogos, que es la reestructuración cognitiva. Cambiar parte de las ideas que tenemos acerca de la vida, de la realidad, de los demás, de uno mismo, etcétera, quizás para no cambiar nuestra vida de una manera radical, pero sí para asumir con más fuerza, con más energía las cosas que nos suceden y sobre todo para darse cuenta de que estamos en la vida para ser felices en la medida de lo posible, para desarrollarnos al máximo como personas creativas, críticas, conscientes, racionales y también para desarrollar nuestras emociones de una manera también positiva. En ese sentido, también hay distintas técnicas de relajación basadas sobre todo en la respiración y también, por supuesto, hay que decir que todas estas técnicas requieren un trabajo, un esfuerzo, una concentración, una constancia, una perseverancia, que es fundamental para cambiar los hábitos de vida que puedan ser mejorados, por ejemplo, y eso es algo que dicen mucho los psicólogos también en sus libros, en sus consultas a los pacientes en general. En definitiva, hay que señalar que la terapia cognitiva es un proceso gradual, pero muy efectivo para mejorar los estados de ánimo, para sentirse mejor con uno mismo, mejor con los demás y para darse cuenta de que las cosas tienen siempre muchas posibles salidas, muchas posibles situaciones que pueden ser resueltas
cambiando el enfoque, cambiando la interpretación, buscando nuevas soluciones alternativas, la cuestión de los planes. Puede haber un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, es decir, lo que queramos. En definitiva, siempre hay millones y millones de soluciones posibles a cualquier problema que se nos plantee, da igual que sea un problema leve, grave o muy grave. En ese aspecto, esa capacidad de reinterpretación de todo lo que ocurre es esencial desde la perspectiva de la psicología cognitiva o de la terapia cognitiva, y por eso es un procedimiento tan utilizado por los psicólogos e incluso por los psiquiatras. Por supuesto, luego hay otros problemas mentales o psicológicos que tienen que ser tratados con una terapia a base de medicamentos, pero eso es una tarea que corresponde a los psiquiatras y no a los psicólogos. En cualquier caso, la terapia cognitiva tiene unos resultados espectaculares, se han escrito numerosos artículos y libros sobre la misma, y de hecho hay muchas pruebas experimentales de que funciona muy bien la terapia cognitiva con los pacientes. Hay muchos estudios que así lo reafirman con pruebas experimentales, y eso está confirmado a nivel científico, sin ninguna duda, el éxito y los buenos resultados de la terapia cognitiva. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.